Hola familia Emanuel, nos sentimos muy felices de estar con ustedes en el día de hoy. Es un sábado más, un sábado de servicio de parejas y lo prometido es deuda. Habíamos quedado el mes pasado, estábamos en una entrevista, quisimos cambiar el formato, quisimos traer algo diferente para este servicio de parejas y nos dimos cuenta que era bonito contar la historia de una pareja, una historia que nos podemos todos identificar porque como todos en la vida hemos pasado por momentos difíciles, pero también hemos visto cómo Dios ha podido acompañar a esta pareja y es la pareja pastoral de la iglesia, los pastores Ernesto y Rosita, que para mí es un gusto saber que son mis papás y voy a estar con ellos aquí en esta entrevista siguiendo lo que veníamos hablando el mes pasado. Estuvo muy interesante porque quedamos en la conversión del pastor, quedamos en la conversión de papá cuando él entrega su vida al Señor y nos contaban que tuvieron muchos problemas porque se casaron, tal vez no en el tiempo del Señor, porque a veces uno piensa, se enamora y hoy por hoy como que uno dice, bueno, casémonos porque nos amamos y ya. Y recuerdo que nos contaban que duró un mes la relación y al mes de novios se casaron. ¿Y, y qué pasó? Nos dijeron que tuvieron problemas, dificultades porque hubo ausencia de papá, papá los dejó por un tiempo, regresó, pero también que hubo mucha dificultad económica. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Porque había escasez. ¿Y qué sucede en esa coyuntura que tienes una conversión, papá, con el Sí, Señor, pero también hay escasez en la casa? y dura, muy duro. No había nada. Y Wow. entonces mi esposa consiguió un trabajo en los ferrocarriles, así esperando su bebé 7 meses y no tenía ni con qué ir a llevar al médico al niño. Oh, Y todo era una cosa, o a ella era la que tenía que llevar. Y, y me encontraba en esa escasez tan terrible. Había hecho alguna vez un negocio con una persona que duró un año para pagarme ese dinero, no, y no me lo había pagado, ok. y yo no quería saber nada de ese hombre. Entonces nos encontramos en la 13 con mi esposa y nos fuimos al trabajo, Al porque trabajo ya de ella que era en no teníamos ni ferrocarril, para el claro. pasaje, tenía una cita a las 5 de la tarde Y estamos al diciendo que médico. vivían en Faca. Claro, y O no sea había que, dinero para venirme, ni claro. para irme, ni nada. ¿Y Y qué no pasó tengo, en ese momento? y ella no sin almorzar, Ok, ni nada, sin comer nada, nada. Y no teníamos para devolvernos, ok. nada. Y entonces yo sabía dónde trabajaba. Y fui, la dejé La allá dejaron ahí. y me fui solo. Ella quedó O sea, ¿te trabajando. fuiste para Faca o te No, quedaste ahí? Claro, no había me plata que quedé, se... no, ¿con qué? Si, Claro. si gastaba el pasaje, ay Dios mío. Entonces fui, la dejé y me vine con una tristeza por la caraja, me vine por la tristeza. Sí. Y subí hacia la séptima y venía, de casualidad me encontré con la persona que me debía esa plata. Oh, el que hace un año te Sí, estaba que yo le debiendo decía, ese dinero. uy, me provoca agarrarlo. Y Y que preciso en ese momento lo viste. venía por la 3, porque antes de que él viniera, Ok. Antes de no, encontrarse perdón, con él. perdón. Y me dice, mi hijo, ¿cómo está? He estado pensando usted, y yo por dentro, sí, ¿será en pagarme o en qué? Sí, claro. Porque solo pensó para ver si le doy otro negocio. Pero es importante también mostrar, yo recuerdo esa historia porque papi desde chiquita me lo contaba y yo decía, wow, papi decía una cosa, era que antes de encontrarse con él, papi había hecho una oración, No, o todavía todavía no no. había hecho No, una yo fui y la oración, dejé sí, y me devolví otra vez para. y habías hecho una oración, decía, Señor, si tú Pero existes, todavía no. todavía no, ok, No. ya, 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 Yo salí de la oficina de ok, ella y me devolví hacia al lugar donde había hecho el negocio con el tipo. Me devolví, pero no sé por qué. sí, Y viniendo hacia ese lugar, sí, me paré y con lágrimas en mis ojos le dije, Dios, si es verdad que tú sí, existes y es real, provéeme lo que necesito hoy. ajá, Y te serviré todos los días de mi vida. ok. Caminé 2 cuadras y encontré a la persona Y ahí que fue me cuando había dado apareció plata. este señor, Ahí claro, apareció. ok, Me dice, ¿qué, mijito? Ven, mire, yo tengo una pena con usted. Venga, lo invito a almorzar. ujú, Y ella se había quedado sin almorzar. Dije, yo almorzando y ella sin nada.
Claro. No, pues que aguantemos juntos, yo no voy a quedarme ahí. Entonces mi papá le dijo, no, yo Le no. dije, no, yo no, hermano, no, gracias, no. Me dijo, mire, un cafecito con un viñuelo, venga. Dije, bueno, eso sí. Estamos con él, y él me dio la plata que me debía. Era como tener hoy 500,000 pesos. Oh, sí, claro, era plata en ese momento. Era plata. Y yo cogí esa plata y yo dije, Dios mío, Gracias. gracias te doy. Y le compré unas cositas porque ya no teníamos con qué comprar. Le compré, le dije, me dice, ¿y usted de dónde sacó plata? Le dije, ¿y no me dice que su Dios es todopoderoso? Claro, mi mamá diciendo, ¿de dónde viene ¿De todo dónde eso? Claro. viene a traer si no tenía? Claro, claro. Y me dijo, ¿de dónde sacó? Le dije, coma, y después hablamos. Claro. Y me fui. Le dije, nos vemos a las 4. A las 4 a las 5. Y me fui para la gobernación de Cundinamarca. Ese mismo día. En el momento yo Claro. la dejé a ella y me fui para coger tiempo porque tenía un amigo que trabajaba ahí Ok, y le había listo. recomendado un trabajo. Le habías dicho. Y me fui a ok. buscarlo, que era el secretario de Hacienda. Ok. Me fui a buscarlo y tan pronto llegué la secretaria, como ya me conocía, porque éramos muy amigos, Sí. entonces me dice, doctor, ya llegó la fulano de tal. Y me dice, dígale que entre. Y me pegó una insultada porque un mes me había nombrado de auxiliar de rentas de Cundinamarca. Oh, ok. Era un trabajo buenísimo. Claro. Y entonces me insultó. De eso de que yo, ¿qué pasó, hermano? Yo buscándolo por todas partes, con su papá, con todo el mundo, y nadie me dice, mire, allá está el trabajo. En ese entonces no había celular, Claro, no había nada. o sea, no había nada como, Bueno, ni un mensaje de texto, nada. claro, no había nada. Y llegué y me dice, venga, vaya firme, porque ya tiene un mes de nombrado y usted no ha ido a trabajar. Vaya, un mes. Y dijo, firme el contrato y recoge el primer cheque. De una vez, sin haber trabajado. Sin haber trabajado. O sea, fíjate que el milagro que Dios venía haciendo fue en era una abundancia, cosa como para decirme, ¿cree que puedo hacerlo? Claro, amén, amén. Y en ese momento, claro, empieza mi papá a firmar su fe, empieza a decir, hombre, esto no es es, que si no esto la no es un firmo, juego, esto ahí es, sí esto es ya. real, o sea, realmente Claro, Dios entonces, hace milagros de esta índole y obra de una manera que no podemos entender. Pues imagínese la deuda, era un sueldo como de hoy, tener un sueldo de 8, 10, 9 millones. Oh, claro, era un Bueno, puesto, claro. ¿y Y entonces estás emocionado, te entregan al Señor y empiezan a ir. ¿Y qué pasa? Hay un momento que hay una ruptura, porque sé que en todo ese momento hay como, uno está como de luna de miel con el Señor y también pues con mi papá y mi mamá están bien. ¿Qué sucede? Yo sé que ahí no alcanzó a ser tan feliz el momento, porque pasa más o menos como un mes o 2 meses y la profeta de la iglesia se enferma. Se enferma y cuando se enferma, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién era la profeta, mami? Una hermana que llegó a la iglesia Sí. y pues al grupito de ahí de Facatativá y ella se llamaba Amparo, se llama, no sé, nunca la volví a ver. La volvieron a ver. Y se enfermó grave. Y yo le dije, papi, vámonos a visitar la profeta. Y él no, eso huía, porque él sabía que le iban a sacar los cueros al sol. Era una profeta que, sí, o sea, lo que ella decía era una cosa, Dios la utilizaba mucho. Muchísimo. Okay. Es que ojalá conociéramos. Y nos fuimos y dijo, claro, vamos a visitarla, porque ella era joven. Teníamos casi la misma edad. Era igual Y entonces dijo, sí, vamos a visitarla. Y ese día nos fuimos mi mamá, mi mami, papi y yo. Y llegamos allá y sí, efectivamente estaba en la casa del pastor y estaba muy enferma, aquí en Bogotá. Ellos vivían aquí en Bogotá. Y llegamos y bueno, la saludamos y ya nos íbamos a despedir y dijo, no, tengo una palabra para ustedes. Y nosotros, Yo le dije, ay, santo Dios. Ahora, ¿en qué me metí yo? ¿Qué me va a decir esta señora? Dios mío. Y ahí fue cuando el Señor nos ordenó la salida de aquí de Bogotá hacia un país que no conocía. Dijo, un país que ustedes no conocen, pero el Señor quiere que salgan de aquí de Colombia. Wow. Pero no van a salir los dos, va a salir primero él y luego usted. Si salen los dos, no podrán salir.
Y yo sinceramente pues no sé, no salí como dudosa de Mami eso. no sintió paz porque, No, a ver, Porque como estamos una hablando que mi separación. papá era un hombre Mujeriego. mujeriego, tomatrago, y entonces ella dice que él tiene que irse primero, y Solo. o solo. sea que hay una segunda separación aquí, ¿cierto? Pero Exactamente. ya es diferente esta separación, es una separación en que Una Dios ordenanza llega, de Dios. lo ordena, Sí. y es cuando deciden. Ahora, es una mujer que Dios utiliza mucho porque ella también profetizó cuando David. mi hermano iba a nacer en el vientre de mi mamá. Sí. Un mes antes, unos días antes, sin que Sí, nadie yo no supiera, sabía. estabas ahí. ¿Y qué pasó ahí? Ella te dijo, vas a tener un hijo, Exacto. bendito el varón que rompe el la bien, matriz de la su matriz de su madre, porque varón es. varones, y yo no Y mi sabía. mamá no sabía. Entonces, Ujú. claro, hay una experiencia sobrenatural en donde ustedes ahí ya están embarazados, y estás esperando un hijo. Ya en ese momento nace, pasan que 8 meses, más o menos. No, David ya había nacido. Ok, en este Ya momento de había la profecía nacido. ya David había nacido. Exacto, tenía Ok, 1 o 2 meses. un mes. Un Y es mes. cuando mi papá sale, escucha la profecía y me voy. Mire, lo que es del Señor, él inmediatamente dijo, sí, me voy, a pesar que el Señor le había abierto esas puertas tan maravillosas de trabajo, pero lo que es del Señor, ¿no? Él dijo inmediatamente, sí, me voy. Yo, pues sí lo acepté, pero tenía como, Mis o sea, dudas. como mis dudas. Yo Claro. decía, pero Pero sí, ¿cómo? No entiendo, Señor, ¿por qué nos va a separar Claro. nuevamente? ¿Por qué no Estando nos tan podemos bien, ir los dos? claro. Pero Y los planes ahora, del estando Señor tan son... cómodos en casa, Ujú. recibiendo un sueldo maravilloso, Exacto. y ahora los tienen que trasladar a los Estados Unidos, a un país que desconocen, que no saben con quién se van a Nada. enfrentar. Y se va entonces mi papá primero. Llega a es Estados tanto, Unidos, ¿y qué pasó? es tanto lo de, era tan, aquí no podía uno decir que no era el Señor, porque él en lo que me hablaba la muchacha, la hermana, me decía, no se preocupe, no te va a faltar nada, yo cuidaré de ti, todo, no te va a faltar nada. Y ¿Quién no se va? Seguro. ahora, claro, pero es una palabra fuerte, es decir, estamos en un momento económicamente muy tranquilos y que te dicen, bueno, te vas a ir a un país, o sea, uno Sí. sufre con eso, llegas a Estados Unidos y ¿qué pasa? O sea, dejaste el empleo de aquí, Claro que era, tuviste que renunciar, y allá llegué y no, ¿qué trabajo? Primero, que no hablaba no hablaba inglés. y segundo, que no estaba en mi propia casa, Y llegaron a la ciudad de Nueva York. a la Sí. ciudad de Nueva York, Ok. donde una persona que me dio la oportunidad en un basement, En un un sótano, basement, o un sea, sótano, lo que allí. llamamos nosotros aquí. Y yo Claro. salía, iba a ese sótano en una soledad terrible. Claro. Empiezo a sentir que mi esposa, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está? Y Salía al parque y solo andando como o sea, por... y por llegó un las... momento dado a sentir arrepentimiento y decir, ¿yo por qué me vine? Sí, un tiempo en decir, me devuelvo, pero mi esposa se había quedado y me decía, entonces le mandé una carta. Sí. Y ella me decía, ni por Echira, no se vaya a venir, aguántese, Claro. que tengo un dolor en mi corazón, Y que me siento solo. Ok, y mi papá dura 6 meses allá solo. ¿Y qué experiencia tuvo con el Señor? Yo 3 sé que meses. tres fueron meses. Fueron 3 3 meses. meses solo. Y yo sé que mi papá Fue tuvo una una experiencia. búsqueda, fue un empezar. Y Dios empieza a mostrarme y a decirme, y yo que sin entender, pero ya empezaba Dios a hablarme y a decirme, mire, no te afanes, Ok. su esposa va a venir. Y llega a los 3 meses. A los 3 meses. Mire cómo el Señor habla en la soledad. Amén. Mire, Sí, Y amén. solo. porque mientras estuvo acá nunca tuvo... Nunca tuvo una experiencia genuina, No, yo tuve, personal con si Dios. algo, O sea, yo no Sí puedo, tuvo experiencias, muy, pero nunca hubo muy un lindas. cambio. un cambio, claro. Nunca había hubo un cambio. Y probablemente, perdóname, probablemente era Dios necesario sacarlo de todo este mundo que Sí, los amigos, y a veces uno no entiende Dios por qué me saca a un lado
y me Aún la llevo familia. aún de la familia, por Sí. ejemplo. Recuerdo la salida de Abraham, ¿no? Que el Señor dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Igualmente nos pasó a nosotros, sal de tu tierra y de tu parentela, de los amigos, de la familia, Claro. porque no había un progreso No, espiritual. Wow. no lo había. Tenía O sea que él encontrarse claro, solo. a solas con A el Señor. Solita me solas. Y el encontré. Señor se lo llevó a solas, Y- 3 meses. 3 meses cuando mami llega a Estados Unidos con mi hermano David, mami, ¿qué siente? ¿Ve un hombre diferente o qué pasa? Totalmente, totalmente transformado. El Señor hizo una transformación total en él. Ya no era ese hombre, no, muy cariñoso, diferente. Pero allí hubo una formación en los dos, una formación personal. ¿Por qué personal? Porque tocó nuestro orgullo, Claro. hubo muchas humillaciones, No. necesidades, muchas necesidades, y a Muy pesar de terrible. un país próspero, Ujú. pero allí hubo muchas Fueron muy necesidades. duras. Necesidades. O sea, ustedes tenían un Muy duras. proyecto que era el sueño americano. Ujú. Ay, ya se nos olvidó que Dios me ha dicho que tenía que volver y que Ah, ok. Él me iba a dar. Sí, a mí se me olvidó el Señor. Yo amo al Señor y lo amaba. Pero en el momento en que me dan es el sueño americano. Papi siempre era el sueño, todos Claro, eran el porque- sueño americano y porque- papi, mami era el sueño americano y cuando llegan y se dan cuenta con la Nada. necesidad, Uf, con la angustia, y fíjate Ay. que Dios a través del dolor es una manera que nos habla, porque a Sí. veces nosotros Claro. pasamos por momentos difíciles, Dios, ¿por qué? Y es que Dios nos está tratando de decir algo, pero no solo tratando de decir, sino tratando también con nuestra vida, con nuestro Claro. orgullo, con todo lo que nos están diciendo. O sea que llegan allá y empiezan los dos a buscar del Señor. No, ¿Y cómo hace? O no, sea, yo- llegan a donde buscan un lugar, o sea, ¿qué Sí, claro. empieza? Lo primero que hicimos es buscar una la iglesia. iglesia. Ok. Una iglesia Ok. porque nos Sí. sentíamos, pues, No, imagínense, eso sí. abandonados, solos Claro. en un país que no No conocíamos. necesita una familia. Claro. Ni una orientación, nada. Nosotros nos sentíamos muy solos. Ujú, Y llegamos a una iglesia bastante grande, ujú. en la iglesia de Damasco. Ok. Y allí estuvimos por 5 años. Allí nos mandamos bautizar. Ah, ok. El Señor Nació empezó a tratar trabajar. con nosotros Nació cada tan cosa ahí, lindo. ahí. Allí nos bautizamos primero. Yo estaba embarazada de ti, ya tenía como unos 6 meses de embarazo, y allí nos bautizaron y luego naciste tú, Ok. que fue una bendición. Ok. ¿Por qué? Porque el Señor lo usó para legalizar nuestros papeles, claro, los porque ya se papeles. nos estaba cumpliendo Ya, el tiempo, o ya se había cumplido el tiempo. Sí. Entonces estábamos ilegales, así, Ok. ilegales. Claro, Pero- más de 5 años, ya después de 5 años ya queda uno ilegal porque le dan un permiso de creo que son de 6 meses. 6 meses. Son 6 meses para estar en los Estados Unidos y después se tiene que regresar. La iglesia. Entonces duran 5 años y están en esa Allí iglesia. estuvimos 5 años, allí asistimos al seminario. Ok. Fue una formación muy difícil, pero necesaria para Pero nuestras linda. vidas. Ok. Ujú. Porque puede decir uno, a pesar de la dificultad, a pesar de escasez no hubo. En ese momento ya Dios Decir que hubo empezó escasez sería Ujú. decirle que no nos había dado nada. y había Que no nos siempre. faltó con el pan. Sí, Nunca no faltó nos el faltó pan. No, con el no nos pan. faltó. Era medido como Sí. al pueblo de Israel Claro. debe ser eso así. Y les cuesta el idioma, porque estamos No. hablando que estamos entrando a una ciudad como Nueva York, que la capital del mundo, inmensa, uno se siente No, pues, eso es chiquito terrible. allá, y Por además eso de digo, sentirse extranjero, se sintieron humillados. Momentos en donde los trataron de latino, entonces como que en ese momento los latinos eran, y colombianos, pues narcotráfico, peor. o sea, peor, No. esto era una Uno locura. llegaba y decía, ¿de dónde? ¿De Colombia, Colombia? Mucha coca, mucha con coca. mucha pues, coca, eso- claro, y los compañeros, entonces papi empieza a trabajar allá, empieza a estudiar en el seminario, empiezan los dos a hacer su Vamos a- discipulado, y llega un momento que Dios los llama a una iglesia llamada Woodside. ¿Qué pasó? Que era un grupo ¿qué? Era un grupo Ahí es donde empieza. pequeñito, Con 15 personas. 15 éramos. personas. Ok, 15 personas. Y entonces me invitaron a predicar un familiar de ella, porque el chini es un joven muy Ujú. lindo en el Señor. Y me dijo que fuera a predicar.
y era la primera vez que iba a predicar. Ok. Y prediqué y se convirtieron 3 almas nuevas que había, pero las piernas me sonaban una contra la Claro, otra. eran nervios. Y era el susto más horrible, Claro, pero los allí nervios. estaba. Y va el Señor y nos habla y nos dice, ven para acá, quédate aquí. Ok. Y empiezan ahí. Y es cuando conocen Ahí iniciamos, él empezó como pastor, habían 3 pastores que era hermanito asociados. Delio, monje, me acuerdo perfectamente. Pastor Delio Costa Zuluaga, Rica, sí, monje, el pastor monje y él. Y papá, ok. Y nosotros nos enviaban para que abriéramos grupos familiares. Ok. Grupos familiares. Sí. Se abrieron 2 grupos familiares, uno en el Bronx Ok. y otro Uy. en Astoria. Ujú. Nos tocaba viajar, Llamaban fue muy duro. Campos blancos, ¿no? Campos blancos. Los tales campos blancos que hoy por sí. hoy se llaman como células o algo así. Pues ahora más o Sí, menos. más o menos, pero eran campos blancos, eran formar una iglesia realmente ahí. Ujú. Okay. Y ahí comenzaron, el ministerio de papi empieza a coger fuerza. Sí. Yo me acuerdo que él Como viajaba mucho a evangelista. Costa Rica, Sí, lo viajaba por enviaron. todos lados, empezaron a nombrarlo misionero, y entonces él iba por todo Exactamente. Latinoamérica y yo me acuerdo que llegaba, una experiencia que tuve muy fuerte fue que un día lo vi, me acuerdo que se fue a Costa Rica, me acuerdo, por eso hablo de Costa Rica, porque para mí lo recuerdo como si fuera ayer, y fuimos a recibirlo al aeropuerto y mi papá llegó vendado, parecía una momia, toda la cara vendada, me acuerdo Sí. tanto, y era que Un- había tenido un accidente. Un accidente de un carro que se vino en contravía contra nosotros. Sí. Y lo destrozó, descajado con el carro, mi cara se me cortó por acá. Y uno dice, está haciendo la voluntad de Dios. Sí, Pero ahí vienen los problemas y el mismo asunto de siempre, es por qué si yo soy tan bueno, sirvo al Señor, ¿por qué vienen problemas a mi vida? Es porque simplemente es una es formación. una formación. Es una exactamente. formación. Sí, sí. Dice, pero si está haciendo la voluntad de Dios pero estoy en un mundo todavía que tengo que caminar y posiblemente me voy a pegar, posiblemente me van a matar. Cualquier cosa tiene que pasar porque estoy en mi diario, en el mundo. Y la palabra es muy clara, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y Él nos advierte en su palabra donde dice, en este mundo tendréis aflicción. Eso lo decía Tendréis todos. Sí. O problemas. sea, van a estar, o sea, Pero nos va a faltar dinero. pero confiar. Vamos Esa es la a un día diferencia. que no tenemos trabajo, claro. como igual que los demás. Lo único es que, eso sí, sin el pan no nos deja el Señor. Amén. Y es Y confiar, sí, lo que dice mi mamá, confiar, yo he vencido, Él lo venció y eso es lo que nos hace más que vencedores. Lindo. Bien, entonces llegamos ahí, Woodside empieza a crecer, ministerio, mi papá comienza a crecer y en un momento dado Dios los llama y les dice... No, pero antes de eso, okay. Estábamos muy sobrecargados de muchas cosas. Bueno. O sea, nosotros teníamos... Mi trabajo. Teníamos 3 trabajos. Uy, sí, Papi tenía 3 trabajos. Yo con mis niños teníamos los campos blancos, que estar ministrando esos campos blancos. Ya aún aquí en Colombia. Exacto. Entonces el Señor nos enseñó a administrar nuestro tiempo. Y de ahí fue donde yo aprendí que para todo hay tiempo. A veces decimos no tenemos tiempo. No. Toca, es la voluntad de uno, que uno esté dispuesto a lo que el Señor nos manda. Y fue muy duro porque él tenía sus 3 trabajos y iba a la iglesia, no faltaba un servicio. Nunca faltó un servicio, además que yo recuerdo que la iglesia nos quedaba lejos, era 1 hora y media, teníamos que bajar, no teníamos carro, entonces teníamos que coger el tren, el subway, o sea, eso era era difícil, y en ese entonces la iglesia, me acuerdo que uno llegaba a la iglesia a las 9 de la mañana y el servicio podía terminar hasta las 2 de la tarde. Y yo sufría y era como... Y el viernes también los viernes de avivamiento se llamaba así. La iglesia se llamaba Avivamiento y eran los viernes de avivamiento y me acuerdo que eso era el mover del Señor de una manera sobrenatural, una cosa. Pero Dios les habla, después de tanto tiempo en los Estados Unidos, Dios les habla y les dice,
¿es necesario que regresen a Colombia? Sí, pero una cosa, bueno, allí, a pesar de que teníamos tanto compromiso, pudimos dedicar el tiempo a ustedes, que eso es lo que quiero también dirigirme a las mamás, que a veces piensan que por estar en casa es perder el tiempo con sus hijos. Y no es perder el tiempo, es saber abonar o saber sembrar, en nuestros hijos. ¿Por qué? La palabra del Señor nos dice que herencia del Señor son los hijos. Y cuando uno puede dedicar ese tiempo a nuestros hijos, es saber invertir. ¿Y cómo invertimos? Nosotros invertimos en la formación de nuestros hijos. Y después veremos la recompensa. A veces queremos ver la recompensa, pero no hemos invertido nada en nuestros hijos. Y esa es eso es algo tan clave para que nuestros hijos estén en el Señor, invertir el tiempo en ellos. Amén. Invertir, otra cosa es también el ejemplo, ¿no? Claro. El ejemplo es importantísimo. Claro. Y esa es la manera de poder invertir nosotros en nuestros hijos. Lo que tú dices es clave porque yo recuerdo cuando era muy pelado y en Estados Unidos yo los veía siempre muy ocupados. Sí. Yo recuerdo que con mi hermano hay algo que con David decimos siempre es: papá y mamá mantenían ocupados todo el tiempo, pero siempre estuvieron a nuestro lado. Papá, yo me acuerdo que él se iba en la mañana, trabajaba, íbamos, lo acompañábamos, nosotros íbamos todos, la familia le ayudábamos. Y después en las noches uno iba a la iglesia y sé que era un trabajo muy fuerte que ustedes hicieron, pero quiero, digamos, valorar mucho ese esfuerzo que hicieron porque todo lo que dice mi mamá es cierto, lo que invirtió mi mamá y mi papá en nosotros, en estar con nosotros, es el resultado de lo que hoy vivimos nosotros como hijos. O sea, nosotros hoy vemos puertas abiertas, pero sabemos que fue un sacrificio muy grande que mi papá y mi mamá hicieron, porque a veces la gente no ve eso, a veces las personas ven que como que, uy, yo le he servido al Señor y nada se echa en bolsillo roto cuando se trata de Él. Así es. Dios todo, absolutamente todo lo ve y como que si lo guardara en un libro y estuviera diciendo, ustedes me sirvieron, ustedes lo hicieron, yo les voy a dar lo que se merecen. Y durante todo este tiempo, yo puedo decir así, las experiencias que yo he tenido, por ejemplo, uno de los sueños más grandes para mí era la actuación. Y yo estoy convencido de que todo ese favor que yo he tenido de puertas abiertas han sido por las oraciones de mi papá, pero también sobre todo porque supieron sembrar. Y eso es clave lo que estás diciendo, supieron sembrar en un tiempo en donde muchos a veces tal vez dirían, perdí tanto tiempo en el evangelio. No, sembraron. La gente no se da cuenta que con Dios es un proceso. Y ustedes siembran, y me acuerdo tanto que nos involucraron siempre en el evangelio, que teníamos que buscar al Señor. Me acompañaban en los viernes y sábados. Sí, los viernes y sábados. Las predicaciones de campaña. De campaña, y nosotros íbamos, yo me acuerdo mucho. Hacíamos nuestro altar familiar. Hacíamos nuestro altar familiar. ¿Cómo olvidarme del altar familiar? Que los 4 nos sentábamos y cada uno tenía que decir algo, y cuando empezábamos a orar, David y yo empezábamos como a cogernos el sueño, y papá, bueno, estamos orando, y yo, sí. Todos esos momentos lindos yo creo que es lo que nos ha formado. Cada uno hacíamos. Los altares familiares eran difíciles en casa, les voy a decir por qué, porque lo que dice mi mamá. Cada vez que nos sentábamos los 4, nos tocaba a nosotros estar. Cada uno tenía que decir el error de cada uno. Entonces como que uno decía, pues yo hablar que mi papá tenía un error era muy difícil, hablar que mi mamá tuviera un error como que nos costaba. Y me parecía tan bonito que mi papá y mi mamá se sentaran con nosotros en la cama y dicen, bueno, cuéntenos nuestros errores. Y recuerdo una noche que David le dijo a mi papá, papi, tú has mantenido mucho tiempo en la iglesia y no nos has dedicado tiempo. Y eso para mi papá fue... Ese día y yo iba para la iglesia. Sí, yo me acuerdo. Porque él salió a abrirme. Él fue a abrirme la puerta y me dijo, ay papito, yo voy y no me demoro. Le dije, sí, papito, usted todos los días en la iglesia y nosotros aquí en la casa, aquí en el apartamento. Hoy, Dios y yo recuerdo que a partir de ahí todo cambió porque empezamos nosotros también
Papá decía después, bueno, ahora nos vamos todos y nos íbamos todos y ahí fue cuando hubo como ese cambio lindo. Dios les habla y les dice, se van para Colombia. En el 80 En el llegó 80. un evangelista, ¿no, papi? Sí, era como un evangelista cubano. Cubano. Ok. Santana, el pastor Santana, eh, el evangelista. Y ahí nos habló Dios. Pero el Señor me habló primero. Yo creo que fue una Confirmación. confirmación. Porque cuando Él me habló, me dijo, prepare maletas. Prepare maletas, me dijo, porque va a salir. Le dije, ¿a dónde? Va a salir, solo prepárela. Y me dijo, y te voy a llevar, va a regresar a Colombia y como señal de que es mi voluntad, esto y esto te va a pasar. Y empieza a mostrarte. Empieza a mostrarme señales. todo lo que tenía que hacer, cuándo tenía que ir, y me repetía, obedézcame y te voy a bendecir en abundancia. Amén. Obedézcame y te voy a bendecir. Y mis planes era irme para Orlando. Ah, claro. El frío de Nueva estaba York era cansado del frío. insoportable. Yo recuerdo que nosotros ya no aguantábamos tanto frío porque eran unos inviernos muy, muy fuertes. Y entonces yo me acuerdo esa fecha que que todos dijimos, mi papá dijo, bueno, nos vamos a ir para Florida porque siento que el Señor nos quiere sacar de Nueva York. Pero todavía Dios no le había hablado hasta que Dios le empezó a hablar. Nos habló. Entonces habló primero a mi papá y le dijo, se va para Colombia. Cuando eso pasa, yo recuerdo muy bien que mi mamá, otra vez, yo me imagino que mi mamá otra vez con el Señor, ¿cómo así que nos vamos de viaje? Claro, porque ya estábamos organizados económicamente, Claro. ya él tenía 3 empleos, 3 trabajos y ganaba muy bien. O sea, sentías que se estaba volviendo a repetir otra vez la historia. ya Estábamos en Colombia, estábamos muy bien, empezamos a recibir un sueldo y el Señor dice, se van para Estados Unidos. Señor, ¿cómo así? Estamos cómodos y nos mandan. Y ahora que estamos en Estados Unidos, tenemos los trabajos, estamos cómodos. Tenemos Papeles, tienen no todo. nos afecta nada. Todo, estábamos Residencia. muy bien. Entrar y Empecé yo salir en mi como universidad. quisiera. Todo. A cualquier hora. Y va y les dice, regresan a Colombia. Ay, eso fue terrible. Entonces mi mamá, en el momento que pasó, Me quitó el sueño de Orlando. Me quitó el sueño de Orlando. ¿qué sucedió ahí, mami? Sí, pues para mí fue muy duro, difícil porque ya empezaba a estudiar, yo empecé ya, mis hijos ya pues en el colegio, entonces ya tuve tiempo, me fui a estudiar, él con sus 3 trabajos, le ayudábamos, nosotros le colaborábamos por las tardes en su trabajo porque era uno de, ¿cómo está? Domicilios. Entonces le ayudábamos en las droguerías, entonces le ayudábamos y bueno, todos unidos, para que eso sí, muy unidos en nuestros trabajos. Llegamos hasta limpiar oficinas y nos íbamos los 4 y los dejábamos durmiendo en un basement y nos íbamos nosotros a todos esos pisos a poder toda la noche, eso eran los viernes en la noche después de las 11 de la noche que salíamos de la iglesia del servicio, que salíamos 10, 11 de la noche, porque era el servicio del Espíritu Santo. Sí, yo me acuerdo que eso seguía. Y nos íbamos a limpiar esas oficinas y era hasta las 4 o 5 de la mañana. Y así era todo nuestro ritmo de trabajo. Y claro, nosotros ya nos sentíamos muy organizados, muy bien allá, ya teníamos, pues ya vivíamos bien. Entonces, cuando el Señor nos ordena por medio de un evangelista, el pastor Santana, cubano, y ahora y nos dice, es necesario que se vayan para Colombia. Para nosotros, para mí fue muy duro, muy duro. Papi sí aceptó inmediatamente. Papi dijo, siempre que Dios le habla, él dice, sí, lo hago. Siempre fue así. Yo me acuerdo desde pequeño que papi decía, el Señor nos dijo esto, nos va. Y yo decía, ¿en serio, papá? Sí. O sea, él ha sido muy obediente al Señor, demasiado, gracias a Dios. Sí. Yo he sido un poquito dura, pero bueno, al final el Señor trata ¿Y entonces cómo el Señor trató con mami para que se vinieran? O sea, porque yugo desigual, dice la Biblia que no prospera, o sea, 2 reinos divididos. Un reino dividido no puede prosperar. Entonces, ella me dijo,
se va usted, pero yo me quedo, allá usted. Yo le dije, bueno. Entonces me puse a orar y dije, Señor, ella dice que no se va. Y yo tampoco me voy, porque no nos va a separar. Claro. Tú no separas matrimonio, une, Claro. pero no separa. Y eso, ahora sí, ¿y qué pasó? Sí, entonces, bueno, el Señor me mostró en un sueño esa noche. El Señor se reveló a mí y me mostró en un sueño. Iba en una barquita, vi así el mundo, totalmente así, el mundo como cuando uno ve el mapa mundi así. Sí. Entonces lo vi así. Me iba acercando a las costas de la Florida y yo, oh sí, las costas de la Aquí, Florida, claro, qué porque allá bendición. estaba el corazón, Y mi la barquita se fue y se abrilló, yo rápido a bajarme. Y no, señor, como que la barquita como que me hablaba y me dijo, aquí no es, y dio la vuelta. Y empezó una tempestad durísimo, durísimo, y yo, no, y yo en ese barquito, en esa barquita, y cuando de pronto vi otras costas, y dije, ay, qué costas, y se fue acercando la barquita, y era Colombia, Barranquilla. era Colombia. Colombia. Y era Barranquilla, porque imagínense que en ese año, en el 81, la iglesia, como ya nos había hablado el Señor que para Colombia, entonces nos enviaron a Barranquilla. Claro. Y allí llegamos, ¿cierto? Sí, Nos mandaron a Barranquilla, pensábamos que allá era donde había que abrir la obra. Sí. Nos enviaron allí y allí duramos unos días con ustedes, Sí, me nos acuerdo fuimos perfectamente. y quedó la obra, quedó una obra iglesia pequeña Ujú. y nos No, no era tan regresamos. pequeña. Sí, Eran pues, como más 50 o menos, personas. pero fue algo precioso. Pues Sí. Nos regresamos nuevamente para Nueva York, pero nosotros esquivando siempre, o sea, Como que Colombia aunque no él muy es, obediente, claro. pero Mami era esquivando la ida para Colombia. Y resulta que se fue para Orlando, la Florida, ¿no? Sí. Y allí, como es este demonio que le pone a uno, Todo desviando claro. el proceso o el plan de Que Dios tiene para uno, sí. que Dios tiene para uno. Y allí le salieron dos ofertas muy tentativas de trabajo a él. Terribles, oiga. Muy. Una en Disney World y otra en un En un hospital. hospital. Y como yo trabajaba en un hospital en Claro. cocina, Yo me acuerdo perfectamente. en el hospital, Sí. pues allá entraba como cocinero. Claro, entonces dijo, está No, perfecto. aquí Uy, está. esto es Y de lo y mío. le cuadraron divinamente los Todo. horarios. No. Perfectos. Dijeron, esto es del Señor. No. A nos las vamos". 5 de la mañana entrábamos del uno y terminaba a las 2 y Dos. entraba a las 2 al al otro. otro. Entonces dijeron, Dijimos, nos vamos para aquí Orlando. es, Aquí es. aquí. Y llegaron a Aquí Orlando es. y se iban a ir. No, llegó No me él dieron y el trabajo. le dieron el trabajo y nosotros dijimos, Pero- claro, ahí es. Ujú. Pero el Señor vuelve, o sea, el Señor como que fue quitándonos del nido. ¿Por qué? Porque empezaron las personas a venir, ay, ustedes venden esa cama. En Estados Unidos nunca se vende nada de Sí, segunda. claro. Todo es nuevo Primero, y todo claro. se botan las Se cosas. bota, sí. No, a nosotros llegaban Les llegaban. personas, no, ay, véndame esto, véndame lo otro. Cuando vimos no teníamos ni Nada. cama, nada, ¿Nada? nada, absolutamente nada. Y dijimos, pues es la voluntad del Señor, Sí. ya quiere que nos vayamos, señores, para Colombia. Pues con mi corazón Sí. les cuento, no fue muy suave, sí. aunque el Señor ya me había dado como la orden y ya Sí. me había mostrado, pero para mí fue muy duro. Sí. Y llegamos, estaba como anestesiada, ¿cierto, Sí, el papi? Y Señor la llegamos anestesió. aquí. Aquí y ahí empezó. Y ahí empezó el no. dolor de cabeza porque Oh, cuando Dios llegan mío. aquí a Colombia, llegan Sin dinero. sin dinero. La casa que iban a comprar no se las entregaron, me acuerdo tanto, y nos tocó irnos a donde mi abuelita. Y yo siempre digo esto, mamá, cuando me toca predicar o que me llevan a predicar a compartir mi testimonio, yo siempre digo, entramos aquí a Colombia por la puerta grande de esta ciudad de Bogotá. Llegamos a Abastos. Es la puerta grande de esta ciudad porque es como donde llega todas las frutas de todo Colombia. Es la entrada, por decirlo así, de todo lo que son Sí. las... o sea, todos los mercados. Yo me acuerdo que cuando éramos peladitos nosotros llegábamos allá y yo veía frutas tiradas por el piso y yo decía, esto en Estados Unidos nunca se ve, y caminaba encima de la fruta. Para mí eso era una cosa muy fuerte, o algo como
chocante. Y llegamos y me pareció esto salvaje, salvaje completamente. Y yo decía, Dios, o sea, de algo tan, ¿cómo puede Dios tenernos en un lugar tan cómodo y traernos a un lugar tan incómodo? Yo recuerdo que fueron mis primeras preguntas que yo hice cuando llegué aquí a Bogotá. Llegamos a Bogotá y llegamos ¿a dónde? A una iglesia llamada... Bueno, nosotros llegamos donde, no teníamos iglesia, pero el hermano Sisto López, que fue muy conocido acá, fue uno de los pioneros en la emisora Nuevo Continente. Ah, sí, ok, él fue Nuevo uno de los Continente. fundadores de... Ajá, y entonces él le propuso a papi que le pastoreara la iglesia, porque él ya estaba como, ya yo creo que él sentía que el Señor lo iba a llevar. Y le dijo a papi, pero papi dijo, coja la iglesia, pastoreela. Que dije, pero la iglesia no, que él yo pastoreaba. no. Y era una iglesia de 500 miembros en ese tiempo. ¿En qué? Como en Chapinero, ¿cierto? Sí, en las 50 con 18. ¿No? Sí. Era un teatro. Y papi dijo, no. ¿No es por ahí? No es ahí. No es ahí el ¿Otro? Señor. O sea, no papi sentía que el Señor que no le era estaba ahí. hablando. Él me dijo, que no era ahí no es. Después papi tiene un sueño, me acuerdo tanto, que ve un hombre muy canoso y que el Señor le dice, por ahí la cosa es. Y es cuando llega la familia, a la iglesia de Manuel y ve al pastor Manuel Herrera. Sí, porque Dios me había dicho, me dio todas las señales, todas para que no me equivocara. Claro. Si me equivocaba ya era porque ya. Pero todo me lo dio para que tal fecha a tal fecha va a pasar esto, de tal fecha a tal fecha va a pasar esto, de tal fecha a tal fecha va a ser esto, del 14 al 20 te voy a hacer un regalo, pero obedézcame. Okay. Y papi empezó a tener esa experiencia de que estaba viviendo lo que él me estaba diciendo. Día a día, paso a paso Dios empezó a mostrárselo. Okay. Llega un momento dado, llegan a la de Manuel. Estando allá, el Señor, duramos ahí, yo me acuerdo que duramos como unos 10 años. 7 años. 7 años. 7 años. Y es cuando, allí se abrieron unas... Cuando le dijeron a mi papá, hay que abrir unos campos blancos. Nunca me voy a olvidar. Y mi papá abrió campo en Silvania, que me acuerdo que los jueves iba. En Ciudad Montes. En Ciudad Montes. En Mandalay. En Roma, que es la que fue, ahorita, que fue la última que se abrió. Y llegamos a Roma, y ahí fue cuando definitivamente en el nos 90. quedamos. Fue ya en el 90. Era en el 1990. Y ahí empezó, y ya después me acuerdo que el pastor Manuel le dijo, bueno, Ernesto, ya es tiempo que allá esta iglesia está creciendo, entonces váyase definitivamente. Y arrancamos allá en Roma, nunca se me va a olvidar. Éramos una familia, arrancamos primero 2 familias, era nuestra familia y la familia de los anfitriones, que era mi hermanito Efraín y hermanita Elisa, nunca me voy a olvidar. Estábamos con ellos y arrancamos estas 2 familias y empezó Dios a hacer una cosa allá en Roma, empezó a crecer, a crecer, a crecer. No mucho. No, al principio no, yo me acuerdo que yo, sí, como 2 años que éramos los mismos de siempre y yo decía, papá, ¿qué hacía aquí metido? Yo me acuerdo que sufría porque hay gente que no lo sabe, a veces la gente no sabe estas cosas, pero por ejemplo, había momentos que a la iglesia no tenía con qué pagar el arriendo y a mi papá lo hacía. Había momentos que no teníamos con qué pagar la luz y me acuerdo que mi papá y mi mamá iban y sacaban y de sus bolsillos pagaban para mantener la obra durante mucho tiempo. A veces no teníamos para el pasaje, fue muy duro ese tiempo. Y me acuerdo que Dios nos entregó los músicos del barrio, que eran los músicos de la iglesia católica, y papá se emocionó, dijo, ahora tenemos alabanza, esto se prendió, y no duraron un mes, se fueron para una iglesia que era inmensa y volvieron a sentir que como que esto no va para ningún lado. Duramos 2 años sin crecer. Después de los 2 años comienza a haber un crecimiento, me acuerdo, y empieza la iglesia a coger mucha fuerza en el barrio. Y hacer milagros, sanidades. Dios empieza a hacer milagros, sanidades, y eso fue en Roma. De Roma pasamos a Clas. Allá duramos 7 años. 7 años. 97 ya, 96, 97 ya, iniciamos aquí en Roma. El Señor nos dio ese lote, esa propiedad, gracias a Dios. Edificamos sin dinero. Edificaron sin dinero, me acuerdo tanto que era para los que no saben, el siguiente lugar que Dios nos dio era un potrero, me acuerdo,
pero lo que no sabíamos era que era un basurero. Sí. La gente iba y botaba allí toda cualquier cantidad de basura y me acuerdo que cuando empezamos a hacer las chambas, empezamos a encontrar medias, me acuerdo que encontrábamos cepillos, Sí. encontrábamos basura, cualquier Sí. cosas. Y empezamos, y Y era allí un lago. era como un También, un era humedal que humedad, había en y ese ahí momento botaban la ahí. basura. Ahí duramos ¿cuánto tiempo? 7. Ahí duramos hasta el 2008 que nos vinimos para acá. Ok. Y ya después de ahí llegamos acá y llegamos a este sitio donde estamos. Estoy tratando de correr porque se nos fue el tiempo, pero llegamos aquí y cuando llegamos acá ya la iglesia comienza a crecer y comienza a vivir un momento diferente en todo este proceso que hay. Este recorrido que ustedes ven, ¿qué conclusiones sacan después de ver todo lo que Dios ha hecho? Después de ver lo que... La satisfacción más grande que y que tenemos es que hasta aquí le hemos podido. Quizás hemos fallado en algunas cosas. Sí. Porque somos humanos, claro. Sí, pero hasta aquí hemos tratado de honrar a Dios. Amén. Amén. Es duro. Y la segunda cosa es que a mi lado estén mis hijos. Amén. Sirviéndole al Señor. Amén. ¿Qué, por ejemplo, qué mensaje le regalo pueden? más grande. Habrá muchas personas que están diciendo, hombre, cuando ven ministerios como el de Papi o otras personas que van creciendo y dicen, y muchos dirán, bueno, sé que no es fácil, pero yo sí quiero, para poder cerrar, quiero decir esto. Yo recuerdo que yo estudié publicidad, y entonces, como estudié publicidad, yo me manejé mucho, en mi ambiente era estrategias por todos lados, estrategias aquí, estrategias, y yo me acuerdo que le decía, papi, cuando la vayan a entrevistar, ¿qué va a decir acerca qué estrategia? ¿Qué estrategia utilizó para que Dios empezara a ampliar tanto el ministerio? Y yo me acuerdo que mi papá me dijo una cosa que me dejó marcado, me dijo, ninguna. Yo nunca tuve una estrategia. Y yo dije, papá, eso no lo puedes decir nunca en cámaras, ni lo vayas a decir en una entrevista. Me acuerdo que le hicieron una entrevista en Asambleas de Dios y lo primero que veo es hombres sin estrategia. Y yo, no, Dios mío, Señor, ¿cómo va a hacer eso? Y me acuerdo que mi papá me decía, la única estrategia que yo tuve fue obedecer a Dios. Y eso me pareció muy lindo. Uy, sí. Y hasta aquí. La obediencia es clave. No dependo de nadie, solo de... Es obedecer. No, es Si pudiéramos terminar diciendo todo esto es la obediencia. obedecer. El que obedece le va bien. Sí. Porque él me repetía y me repetía y me decía, obedézcame el día que estaba hablando conmigo, obedézcame y yo te voy a bendecir en abundancia. Sí. Bueno, Y creo ahí que está la ese es el mensaje que podemos decir nosotros, si podemos Hasta obedecer. aquí nos acompaña el Señor. El obedecer es una manera de garantizar la compañía del Señor en nuestras vidas. Yo creo que lo más lindo es cerrar esto con una oración y oremos por todos esos hogares que hoy por hoy nos están viendo. Así habrá es. ministerios, yo sé que habrá personas que están ahorita viendo la historia y están diciendo, Dios, queremos tener un momento victorias en esto y en lo otro, pero sabemos que la historia hace parte del proceso del creyente. Y oremos por esas familias que en este momento nos están viendo y podamos nosotros bendecirlos. Y quiero que papi, como pastor de la iglesia y como el ángel de este lugar, pueda bendecir a todas las familias de la iglesia. Señor, muchas gracias por su bondad y misericordia. Nadie alcanza las cosas si no es por ti. Si tú no estás, tú eres el Dios que nos lleva cada día de triunfo en triunfo. Tú eres el que tiene todo y lo puede todo. Gracias por este lugar y gracias por ayudarnos, por sacarnos adelante. Ayúdanos cada mañana y cada tarde, te lo pido. Yo te pido por las personas que nos están escuchando. Los bendigo, Señor, y te pido que abra puertas.
que les ayude cada día para entenderlo, los proyectos que tú tienes con cada uno. Que ellos puedan tener esos proyectos y realizarlos. Y tú eres el que abre puertas y nos lleva de victoria en victoria. Sean benditos todas estas familias y sea ampliando la bendición económica y espiritual sobre ellos, así como ha sido con nosotros en abundancia. Gracias te damos, Señor. Que cada hogar que nos escucha sean rotas las cadenas, sean las ataduras, todo lo que no es tuyo sea echado fuera. Y bendigo este lugar y que el proyecto que tiene, Señor, se pueda realizar. Y perdónanos si nos ha faltado algo que no hemos podido cumplir. Ayúdanos y recuérdanos, Señor, para hacerlo y honrarte a ti solamente. Señor, le damos gracias en esta mañana, en esta tarde, porque nos da la oportunidad de hablar de tus grandezas. Que la gloria tuya sea derramada y guárdanos debajo de tu manto. Estamos tan agradecidos, Señor, por todas sus bondades. Gracias por todos los miembros y todas las personas que vienen a este lugar, porque cada día crecerán, como nos ha hablado, Señor, de los regalos que muchos y muchos vendrán a este redil. Gracias te damos una vez más en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, familia Emanuel, hasta aquí llegamos al programa y recuerden que quedaron algunas cosas. Lo mejor está por venir. Recuerden que somos más que una comunidad, somos una familia. Una familia. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.